Gloria al Señor. Seguimos estudiando el tabernáculo, el glorioso tabernáculo de reunión. Este estudio hermoso al cual le dimos introducción el miércoles pasado, que ha sido el martes, el miércoles pasado, donde vimos que está todo comprendido. Gracias. Igual quizás más tarde la use o no. Éxodo capítulo 25 al 40, para los que no lo anotaron, algunos ya lo tienen, allí en todos esos capítulos, desde el capítulo 25 hasta el 40, está la descripción, la revelación que Dios le dio a Moisés, su siervo, cómo hacer el tabernáculo, le dio las medidas, le dio los materiales, le dio los colores, le dio el diseño, desde el capítulo 25 hasta el 40. Ahí vamos a encontrar la descripción. Hay algunas otras cosas en medio allí que pasaron, pero en esos capítulos, el 40 es el último del libro de Éxodo, está la descripción y la conclusión, ¿no? Cuando se termina el tabernáculo, se inspecciona, se santifica, amén, y la gloria del Señor lo llena, lo dedica, ¿sí? Le da la inauguración. Y decíamos que en el tabernáculo está revelado el Evangelio. En el tabernáculo está Jesucristo. Está allí escondido, pero para ser descubierto. En el tabernáculo también encontramos muchas características nuestras, del creyente, ¿sí? Porque somos tabernáculo, somos mishkan, somos habitación, morada del Espíritu Santo. Amén. En estos tiempos donde el templo principal somos nosotros a esto llamamos templo porque es la casa de reunión, podemos llamarla iglesia. Algunos dicen, no se dice, a mí me han corregido alguna vez, nadie de aquí, por supuesto, ustedes están bien entrenados en la palabra, pero no se dice iglesia, hay que hablar con propiedad, iglesia somos nosotros, se dice templo. Le digo, bueno, tampoco se dice templo, porque templo somos nosotros. Si vamos a entrar en esas tonterías de juegos de palabras que no llevan a nada, que eso es lo que decía Pablo, lo que decía Pedro, lo que hablaba Juan, de las vanas discusiones, usted puede llamarle a esto casa de Dios, templo, iglesia, como usted quiera, no es pecado. ¿Por qué? Porque aquí venimos los templos vivos. Ahora, ¿por qué en estos tiempos podemos hacerlo de repente con este diseño que tiene aquí? Podemos hacerlo como el nuevo, que tiene otro diseño, otra disposición. Puede ser una casa de Dios, una casa de reunión, el living de un hogar. Puede ser un lugar muy humilde de chapa con piso de tierra en algunos lugares, países pobres o lugares pobres de la Argentina, y allí está el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo. Mientras haya templos vivos buscando al Señor, allí está. ¿Por qué hoy no hay un diseño específico que tenemos que hacer? Porque los templos vivos somos nosotros y ahora está librado a cómo Dios nos muestre a cada uno cómo hacer una casa de reunión. Hay algunos pastores, yo he hablado con algunos buenos siervos de Dios, un pastor, me acuerdo hace años, allí en Espeleta, en Buenos Aires, que me decía, Dios me dio en un sueño el diseño del altar, cómo hacerlo. ¿Sí? Hay casos específicos. Y dice, cuando yo le explicaba a los albañiles no me entendían, les hice un dibujo y no me entendían, entonces le dije, bueno, yo le voy a dar el paso a paso, cómo hacerlo, y ustedes van haciendo. Me hacen una columna acá, y decían, ¿para qué una columna acá? Ustedes me hacen una columna ahí. Y me hacen una viga acá y allá. Bueno, me acuerdo, habíamos viajado con mi hermano Eliseo, el año 2005 fue, hace mucho, y había quedado hermoso, parecía una especie de ruina griega, y había en una esquina así, como una catarata, estaba revestida de piedras la pared. Bueno, hermoso, hermoso. De acuerdo como Dios le muestra a cada uno y a las posibilidades de cada uno, ¿no es cierto? No hay una exigencia hoy en cuanto a medidas, materiales, colores y demás. Porque la exigencia del diseño ahora está en usted, en mí.
ya no es el edificio, sino que hay un diseño de Dios de cómo nosotros tenemos que construir nuestra vida. Y ahí sí, no podemos hacerlo como queremos o se nos ocurre. Hablando con gente en estos tiempos, uno escucha, cada uno cree en Dios a su manera. Yo no soy cristiano, yo creo en Dios. Un poco más, Dios, soy judío. Y la gente cree que puede creer en Dios a su forma o entender la Biblia a su forma. Y no es así. En cuanto a nosotros, templo vivo, tabernáculo, habitación de la presencia de Dios, hay un diseño a la forma que Dios nos guía por su palabra y así nosotros tenemos que ser, tenemos que ir construyendo. ¿Para qué? Para que el Señor nos inspeccione, pasemos la prueba y Él diga, tu vida está conforme a mi voluntad. Como yo te dije que tenías que caminar, que vivir, que ser, entonces, ¿cuál es el sello de la garantía, de la aprobación, de la homologación de Dios? Su presencia llena nuestras vidas. Amén. Si no, es un templo vacío y el tabernáculo hubiera sido un montón de madera, metales y piedras preciosas, nada más, si el Señor no hubiera estado allí. ¿Cuál era la joya de ese lugar? No era el lino fino, no eran las piedras de engaste, no era el oro, era la presencia de Dios. Y sí, representada en el arca. Era la presencia de Dios. Uno encuentra en Apocalipsis, y quizá hoy lo lleguemos a leer, pero uno encuentra en Apocalipsis que en el cielo está el trono de Dios y dice que delante del trono de Dios hay un altar de incienso, como el que Dios le reveló a Moisés que haga en el tabernáculo. Y luego hubo en el templo también, en el templo de Salomón. Estaba allí delante del trono de Dios y allí la ofrenda eran las oraciones de los santos. Nuestras oraciones, hermanos queridos, si van con humildad, si van con temor de Dios, nuestras oraciones están elevando un perfume delante del trono de la gracia de Dios. Su oración, si usted va con humildad, con un temor reverente, así nos enseña la palabra, descarte esas voces que por ahí dicen, usted tiene que ir con insolencia delante de Dios. No. Dios no es ni sordo, estamos de acuerdo, ¿no? Ni olvidadizo. A veces nosotros somos medio sordos y olvidadizos y Dios nos tiene que reclamar su palabra. Él escucha, pero dice que el mismo Jesús, siendo Dios en un cuerpo de carne, clamó al Padre y fue oído, dice en Hebreos, a causa de su temor reverente. Si Jesús fue con temor reverente, ¿qué queda para nosotros? Si hay una oración que va a ser eficaz y va a funcionar, es la del el hombre y la mujer que van humillados delante de Dios. Y esa oración, mi hermano, no se queda en el cielo raso, no se queda por ahí en la atmósfera, en la estratosfera, como decía Menem, en la ionosfera, no, va al trono, directo al trono de Dios. Y qué hermoso, porque estaba el arca del pacto que representa la presencia de Dios, el trono de Dios, y estaba el cortinado, y adelante, ¿qué es lo que estaba? El altar, ese pequeño altar de oro, porque había uno más grande en el atrio que era de bronce. Pero ese pequeño altar de oro, que allí se quemaba el incienso, era un perfume agradable. Esto dice que nuestra adoración y nuestra oración es un perfume agradable delante de Dios. Amén. Por eso cuando usted venga aquí a la casa del Señor, si llega medio tarde porque viene del trabajo, ya venga adorando, venga buscando al Señor, si viene en el auto, en el colectivo, en la moto, en lo que fuere, o caminando, ya venga orando, adorando al Señor, entre con ese espíritu y no se distraiga con nada, empieza a disfrutar de la adoración. Empieza a preparar ese perfume que al Señor le gusta tanto. Y si Él a veces ¿cuántas veces el Señor nos ha mimado a nosotros, no? ¿Cuántas veces, bueno, Él dice sustento, abrigo, techo, Él promete que no nos va a faltar, pero ¿cuántas veces el Señor nos dio más que eso? A veces un anhelo, un deseo de tu corazón y que hasta a mí me ha pasado, me da vergüenza decirle, Señor,
dame esto, simplemente un anhelo, y de repente el Señor lo hizo. Y uno dice, gracias Señor, porque aún esos deseos, esas cosas lindas, ¿no? Todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios, por supuesto. ¿Y cómo nosotros no le vamos a dar al Señor el perfume que a Él le gusta, ¿no? De nuestra adoración, de nuestra oración, porque la oración es comunión con Él, es hablar con Él. Qué lindo que es eso. Todo eso está en el tabernáculo. Y vamos a ver que Jesucristo hoy reemplaza todo el tabernáculo. Por eso es que hoy, repito, podemos hacer nuestra casa de reunión como el Señor nos haga sentir, ¿sí? Porque aunque sea libre el diseño, siempre decimos, Señor, ¿cómo quieres que haga esto para que se aproveche bien, para que sea de bendición, ¿no? Porque Jesucristo hoy reemplaza todo el tabernáculo, reemplaza todo el mobiliario del tabernáculo, reemplaza los materiales, los colores, hermosos, hermosos. Hay una réplica en Israel, ¿no es cierto? Una réplica con medidas exactas del tabernáculo. Hicieron una réplica. Estaba pensando en el desierto, ¿sí? En el contexto en el cual el tabernáculo se armaba. Estaba pensando en Estados Unidos, no, hay una réplica del arca en Norteamérica. Pero en Israel hicieron una réplica del tabernáculo. Hermoso. Qué lindo sería poder ir algún día. Pero si no, igual yo siempre le digo a todos ustedes, un día ustedes van a conocer Jerusalén. Y alguno dirá, sí, la nueva Jerusalén. No, usted va a conocer la Jerusalén de acá, de la tierra. ¿Se puso a pensar en eso? Porque Cristo va a venir acá a esta tierra a reinar 1000 años. Y nosotros reinaremos con Él. Y guay de que usted no quiera conocer Jerusalén, porque dice que todas las naciones tienen que subir a celebrar, ¿qué fiesta? A ver si se acuerdan. A ver, por allá dicen Sukkot. Eso, exacto, que estamos hablando de eso en la radio los martes. Esa fiesta, que es una fiesta de gozo y de alegría. Así que usted sí o sí, ¿cuál es la condición? Sea fiel al Señor, o hasta la muerte o hasta que Cristo venga a buscarnos. Y usted tiene garantizado pasaje gratis y no en avión, porque con cuerpos glorificados ya no necesitamos transporte. Usted ya sabe todo eso, ¿no? Qué lindo. Parece una fantasía, ¿no? No, será... Mire, no crea que es una fantasía porque se lo va a perder. Créale a lo que el Señor ha prometido. Todos sí o sí van a conocer Jerusalén. Si hoy es hermosa Jerusalén, si hoy representa tanto, porque Cristo caminó por allí, y Jesús padeció fuera de sus muros, y Jesús volverá a reinar ahí. ¿Sabe lo que va a ser, lo hermoso que va a ser cuando Él esté reinando? Lo que no va a poder conocer es el desierto. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todo el territorio será como el jardín del Edén. Y yo meditaba, ya nos vamos a meter a leer esto, pero está lindo, todo esto tiene que ver con el tabernáculo. Yo meditaba, parecía una injusticia de Dios que Moisés se tuvo que aguantar un montón de cosas y 40 años en el desierto. Él podría haber llegado en 3 meses y cruzar el Jordán y estar en Canaán, pero por culpa del pueblo lo tiró para atrás y tuvo que estar con el pueblo 40 años dando vuelta en el desierto. Y encima, en el último momento, cuando falta poco, lo hacen enojar. Y el pobre Moisés, que era un ser humano como nosotros, tiene una mala reacción que a Dios no le gustó. Y le dijo, ahora no vas a entrar. Y Moisés le dice que 3 veces le pidió al Señor, y el Señor le dijo, en la NBI lo dice así, no se hable más del asunto. Y encima parece una burla, ¿o no? Le dijo, sube a ese monte. Bueno, aquella es la tierra, pero de acá la vas a ver, no vas a llegar. Y murió. Y no dice entonces, no dice la Biblia que hay remuneración para tu servicio, para tu obra. ¿Qué pasó con el pobre Moisés?
Pero resulta que Moisés sí pisó la tierra prometida. La transfiguración. En el monte de la transfiguración, ¿quién aparece con Jesús? Moisés y Elías. Hay algo especial con Moisés porque él sí murió, Elías no. Moisés sí murió físicamente, sin embargo Dios lo trajo del descanso eterno y vino y él estuvo en el monte, estuvo en Tierra Santa. Moisés estuvo en Tierra Santa. Dios es justo. Dios es justo. Amén. Él es justo. No tiene deudas con nadie. ¿No es cierto? Dios no tiene deuda con nadie. Sí, Fernando. Habla de los dos testigos. Claro. Moisés y Elías. La descripción del ministerio de Moisés y de Elías. Maravilloso. Dios, así que usted, mire, quizá Dios escondió el cuerpo de Moisés. Nos revela el Nuevo Testamento que Satanás estuvo peleando con el ángel Miguel, un general del ejército de Dios, por el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo escondió? Porque el pueblo de Israel lo iba a endiosar a Moisés. Lo iba a idolatrar. Después que lo hicieron volver loco y por culpa de ellos no entró en ese momento a la tierra prometida, ahora querían hacer de Moisés un ídolo. Entonces el Señor escondió el cuerpo. Bueno, Jesucristo reemplaza todo el tabernáculo, su mobiliario, y ahora vamos a ver los materiales. Pero antes, Salmo 29:9. Y me gusta cómo está expresado en la versión 60, en Reina Valera 60. Salmo 29:9. Para los más nuevitos o los que están mirando por YouTube, por Facebook, cuando usted ve V corta R60, quiere decir Reina Valera revisión 60. ¿Sí? Reina Valera revisión 60. Y bueno, muchos saben cómo se representa una cita bíblica, pero hay gente nuevita que le cuesta cuando uno representa de repente Salmo, capítulo, se pone al lado del libro, 2 puntos, el versículo. Si es de repente versículo 9 y 10, se pone 9 y 10. Si es del 9 al 11 o al 15, un ejemplo, se pone 9 guión y cuál es el último. Siempre inclusive, los 2 versículos inclusive. Cuando son versículos salteados se pone una coma. ¿Sí? Cuando encuentra de repente Salmo 29, 9 y 12. Entonces 9, 12. Es la forma de expresar las citas bíblicas. ¿Sí? Se le dice texto bíblico, versículo, verso. Pero miren qué lindo, sobre todo la última frase es profética. Salmo 29, 9. ¿Qué dice? Está apagado. Voz de Jehová que deshaga las encimas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. ¡Qué bueno! ¿Se dio cuenta de lo que dice en la última frase? En el templo del Señor todo proclama su gloria. Habla del poder de Dios, el trueno de la voz de Dios, desgaja las encinas, los árboles, ¿sí? Pela los bosques. Si Dios habla con esa voz potente, la naturaleza reacciona. Y dice que en su templo todo, ¿qué dice todo? Una cerámica, un ladrillo, un foco, todo en ese tiempo era los materiales, ¿sí? El oro, el bronce, la plata, el lino fino, la piel de cabras, la piel de tejón, los diseños, todos los panes de la proposición, todo lo que estaba allí y usted podía ver en el tabernáculo, todo le estaba hablando de la gloria del Señor. Era un testimonio de la gloria del Señor. ¿Y qué nos dice ahora? Ahora, ¿cómo lo tomo hoy para este tiempo donde ya no hay un diseño edilicio específico? Todos nosotros tenemos que ser reflejo de la gloria del Señor. Y más individualmente, todo en mi vida, todo en tu vida,
tiene que proclamar la gloria del Señor. Amén. Ahí está nuestra pregunta. ¿Estoy mostrando la gloria del Señor? Todas mis costumbres, mi forma de hablar, mi forma de actuar, mi forma de conducirme en la vida, ¿está hablando de la gloria del Señor? Todo en su templo está proclamando y mostrando la gloria de Dios. Hoy ya no es solo en edificio, ahora principalmente en nosotros. Todo en mi vida y en tu vida tiene que mostrar la gloria de Dios. Todos nosotros en conjunto tenemos que mostrar la gloria de Dios. Que el que venga y trasponga ese umbral, esa puerta, vea no un grupo de gente simplemente de costumbre, de liturgia, de religión, sino que vea un grupo de gente de fe que le cree al Señor y que vive la gloria de Dios y que tiene testimonios de la gloria de Dios. Amén. Todo en su templo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Me encantó este versículo. Qué lindo la palabra tiene perlitas escondidas por todos lados, tiene figuras, tiene profecías. Jesús está en el antiguo pacto. Jesús apareció y se hizo persona, tomó forma corpórea en el antiguo pacto. ¿Sí? Y una cosa muy rara, que yo al menos una sola vez la encontré, una sola vez en la Biblia, y es que el Padre, una vez, Jehová, está especificado, Jehová en el libro de Génesis, tomó forma corpórea, y tomó leche, y comió pan casero, y comió carne de ternero asado de excelente calidad. Perdónenme los veganos, pero si Dios comió asado, no nos juzguen. Y allá el pastor lo sabe muy bien, porque el encuentro fue con el amigo Abraham. Cuando vienen 3 hombres que vienen a anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero de pasada le vienen a traer la promesa del nacimiento de Isaac. De esos 3 hombres, 2 eran ángeles. Y cuando usted sigue leyendo, dice que Jehová quedó hablando con con Abraham. ¿Y cuántos suben a Sodoma y Gomorra? 2. Dios se queda con Abraham y con Sara, y los 2 ángeles van a ocuparse del tema de la destrucción, y Dios se queda a ocuparse del tema de la bendición. Y Dios está charlando con Moisés y Sara se ríe allí en la carpa, y Dios le dice a Sara, te reíste, y Sara tiene temor porque no era un hombre común ese, y no me reí, sí te reíste, le dice el Señor a Sara. Pero no vamos a echarle la culpa a toda Sara, porque si usted va un par de capítulos atrás, usted va a descubrir que Abraham se rió también. Abraham se rió por el mismo motivo, le causó gracia. Y nos causaría gracia a nosotros también en este tiempo, ¿no? Pero qué lindo que el Señor nos hace reír, pero de gozo, no de forma burlona, sino de gozo, de gozo. Bien, tenemos de repente metales, tenemos oro, tenemos plata y tenemos, según la versión, una dice bronce, la otra dice cobre. Se cree que era algo muy similar porque el bronce, el cobre son aleaciones, pero vamos a decir bronce, ¿sí? Bien, oro, plata y bronce. ¿Qué representa? Ahí el Señor está representado. El oro representa la divinidad de Jesucristo. Representa la divinidad. El oro representa la perfección, porque es purificado en el fuego y es quitada toda escoria y todo lo que es ajeno, es puro, es perfecto. El oro representa, ¿qué más? La realeza. Jesús es rey. Él entró en un cuerpo humano, voluntariamente lo hizo, Él voluntariamente se hizo pobre, voluntariamente se hizo siervo. Yo quiero que usted entienda esto, el diablo ya lo entendió, pero hay gente que no. A Jesús nadie lo sometió. A Jesús nadie lo mató. Él dice, yo pongo mi vida y cuando quiero la vuelvo a tomar.
y no fueron palabras nada más, la tomó al tercer día. Por eso adoramos a un Cristo vivo. No es la memoria de algún líder que ya no está más, es Jesús. Aleluya, gracias Señor. Un Cristo vivo. Él dice, yo pongo mi vida en rescate por muchos. Él puso su vida, Él lo hizo voluntariamente, pero no dejó de ser Dios. Por eso la explicación que siempre les doy es, Jesús no era 50% humano y 50% Dios. Jesús era 100% Dios y era 100% humano. Ahora, la condición de Jesús en un cuerpo humano, yo quiero que usted entienda esto. Jesús, en esos años, en los días de su carne, no era omnipresente, no era omnipotente, no era omnisciente. Usted puede, ahí empieza a dar vuelta a la cabeza, ¿no? ¿Cómo siendo Dios, Él no podía, no es que no podía ser omnisciente, omnipresente, omnipotente? Él deja esos atributos voluntariamente. ¿Por qué? Porque Él no podía correr con ventaja respecto al resto de los humanos. El sacrificio tenía que ser completo, y si Él usaba la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia, no iba a ser legítimo. Tan legítimo, escuche esto, tan legítimo fue el sacrificio de Cristo que cuando Él en una esponja le quieren dar un analgésico que se usaba en esa época, Él lo rechaza, porque Él tenía que sentir todo el dolor en su cuerpo, no podía haber nada que atenúe el dolor. Tan legítima fue la lucha de Jesús. Por eso Pablo nos enseña a nosotros, corran la carrera legítimamente, respeten las reglas, no hagan trampas, no hay atajos. Amén. Jesús fue legítimo. ¿Qué es omnipresente? Dios puede estar en todos lados al mismo tiempo, el diablo no lo puede hacer. Omnipotente, el Dios que absolutamente todo lo puede. Omnisciente, omnisciente con C de ciencia, el Dios que todo lo sabe, absolutamente todo lo sabe. Eso es la omnisciencia de Dios. Y usted dirá, y si Dios es omnipotente, ¿por qué se olvida de nuestros pecados? Porque como Él todo lo puede, Él puede decidir olvidar. Gracias. Hasta eso puede. Gloria al Señor. Después tenemos la plata. ¿Qué es plata? ¿Qué representaba la plata? ¿Qué parte del Evangelio, qué parte de la gracia está representada allí? La plata es precio de redención, es pago. Los shekel, la moneda que hoy tiene Israel, usted sabe que hoy Israel tiene la misma moneda que el tiempo bíblico. Los centavos que se llaman agorot. El shekel es el ciclo de plata que habla la Biblia. Ellos hasta eso restauraron. Ahora hay una cuestión allí con las monedas de plata. ¿Cuántas piezas, cuántas monedas de plata pagaron por la traición que Judas hizo entregando a Jesús? ¿Cuánto le dieron a Judas? ¿Se acuerdan? 30. Te agarró la inflación, Fernando, a vos también. 30. Bien, no hay problema. A uno también a veces se le cruza algún número por ahí, ¿eh? Que yo a veces reviso los videos y digo, no, ¿cómo dije eso? No era ahí, no era eso. La cabeza a veces nos traiciona. No, eran 30. Pero ¿usted se acuerda cuánto pagaban por una cabeza de asno en el sitio de Samaria? 80. ¿Por qué por una cabeza de asno pagaron 80 monedas de plata y por la vida del Maestro, por la vida de Jesús, 30 miserables? Más que por el Maestro. Más que por el Maestro. Encima mucho tiempo antes. Casi el triple. Siglos antes. ¿Sí? Precio de un esclavo, ¿no? Sí. Pero además hay una cuestión ahí, la necesidad y el hambre. Lo que pagaron por José también creo que fue 30. Creo 20, sí, fue un poco menos, sí. Pero ahí eso nos habla y es un mensaje para nosotros. ¿Cuánta necesidad tenemos de Jesús?
Bueno, Pablo lo expresó de esta forma: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Cuánto estoy dispuesto a dejar por Jesús? Pablo dijo todo, hasta la vida, con tal de ganar y de conocer a Cristo, todo. Judas no sentía la necesidad en su corazón de Jesucristo y aceptó una paga miserable, una cabeza de asno, que no hay punto de comparación. Pero había un hambre terrible y tomó ese valor tan alto. La plata es la redención. Y después tenemos el bronce. El bronce nos habla de juicio y de justificación. Amén. Juicio y justificación. ¿Qué era lo primero que encontrábamos cuando entrábamos al atrio del tabernáculo? El atrio es el patio adelante del santuario. El altar de bronce. ¿Y el altar de bronce qué era? Un lugar de sacrificio. No podías acceder al resto del tabernáculo si no pasabas por el sacrificio. Pero hay otra cosa de bronce que se hizo muy famosa. A ver si alguien recuerda. En el Antiguo Testamento hay un objeto de bronce. La serpiente de bronce. ¿Qué era la serpiente? Señal de la gracia y de la cruz de Cristo, porque después la palabra del Señor nos dice: así como la serpiente fue levantada en el desierto, era necesario que Cristo fuera levantado en la cruz. Y aquel que era mordido, y eso era por culpa del pecado y la rebelión de Israel, el Señor permitió que serpientes venenosas los atacaran y muchos murieron y empezaron a morir de a montones. Y Dios le dice a Moisés, porque clamaron a Dios en el apuro, en el terror, dice: haz una serpiente de bronce, levántala, y todo aquel que fuere mordido y mirare con fe, había que mirar con fe la serpiente, va a ser librada su vida. Por culpa nuestra y por la mordedura del pecado en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra naturaleza, tendríamos que morir. Y aún así no podríamos pagar nuestros pecados porque no sería un sacrificio limpio, justo. Pero allí la humanidad al borde de la muerte, levantamos la mirada al Maestro, a Jesús, pero con fe. Con fe. Y somos librados de ese veneno. Y usted dirá: ¿por qué una serpiente? ¿Por qué no una paloma? ¿Por qué no algo más representativo de algo lindo de la vida? ¿Por qué una serpiente? Y en Oseas yo encuentro una respuesta donde el Señor dice: oh muerte, yo seré tu muerte. El Señor le habla al espíritu de muerte y dice: tú eres la muerte, mas yo te voy a matar a ti. Y voy a redimir a mi pueblo del sepulcro. Porque con lo mismo, con lo que éramos nosotros exterminados, con la muerte, el Señor venció a la muerte, porque Él venció muriendo en la cruz. Entonces era el símbolo, aquello que te está matando a ti, es lo que te va a dar vida. La muerte espiritual que nos mataba por la eternidad, porque no hay nada peor que un alma eterna en el castigo eterno. Y por medio de la muerte el Señor nos dio vida. Era la misma serpiente, una serpiente que te mataba, una serpiente que si la mirabas con fe te daba vida. La muerte, el pecado, la paga del pecado es muerte, pero cuando vemos a Jesús que murió, mas que también resucitó, y lo miramos con fe, los que están mirando, mire a Jesús con fe, Él es el único que puede dar vida eterna. Con la muerte venció a la muerte. Gloria al Señor. Dele a Él ese aplauso, Él lo merece. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. El bronce, el altar de bronce, la serpiente de bronce. Y había otros objetos, pero ya vamos a entrar allí. Los colores, ¿sí? Había 4 colores. Teníamos el azul, el púrpura que es un color precioso, hermoso, es como un morado así. El azul resulta, no soy un experto en colores, pero resulta de la mezcla el púrpura resulta de la mezcla del azul con el rojo
¿sí? Después teníamos el escarlata, que es el rojo, y teníamos el blanco. ¿Dónde lo teníamos el blanco? En el lino fino, limpio, resplandeciente, que se usó para cortinados, se usó para delimitar el área del tabernáculo. El lino, usted dirá, el lino en medio del desierto, con el viento, con la tierra, porque uno piensa en desierto y piensa en arena. En realidad, sí, es una tierra arenosa, pero es tierra, es polvillo. Guadal. Usted va en el desierto de Judea, es todo un guadal, y las montañas son como de tierra, de arcilla. Un contexto, usted no se pone un traje blanco para meterse en la tierra. Esos eran los 4 colores, y los 4 colores nos hablan de características de Jesús. El azul nos habla de la procedencia de Jesús. Él desciende del cielo. Amén. Algunos creen que el azul es el color de la realeza. En realidad el color de la realeza es el color púrpura. Pero esta confusión viene, ¿por qué? Porque se le llamaba a los reyes, se decían que eran de sangre azul, ¿no es cierto? Usted escuchó ese término, que este es de sangre azul, porque es de dinastía real, o es un emperador. Y ahora en estos tiempos hasta se usa para los ricos y millonarios, este es de sangre azul. Pero antes se usaba para hablar de la realeza. Y hay una teoría que viene de la Edad Media. Pues es lindo ver de dónde sale todo esto y por qué estos colores representan a Jesús en estas características. Que dice que los reyes y la gente de la nobleza, como no trabajaban, no estaban expuestos al sol, estaban metidos la mayor parte del día en sus palacios, eran de piel muy blanca. El resto de la gente, porque el 90%, el 95% de la población era pobre, trabajaban de sol a sol y tenían su piel curtida, pero ellos cuando los veían eran blancos y se le veía el azul de las venas. Y no es que la sangre fuera azul, se ve azul las venas. Al trabajador ni se le veían las venas, o no se le veía el color, y a ellos se le veía el azul de las venas. Y dicen, esto es de sangre azul. Pero en realidad ese es un mito. ¿Sabe de dónde viene lo de la sangre azul? Viene de mucho más atrás. El siglo I y II de la era cristiana. El escritor Cornelio Tácito. Cornelio Tácito, que era un escritor y un historiador romano, él hablaba de los emperadores y de la realeza, y él decía una frase, caelesti sanguine hortam. Caeleste sanguine hortam. Esa frase en español significa nacido de sangre celestial. Pero alguien más adelante hizo una mala traducción y a caelesti le puso celeste. Como pasaba con los apellidos de nuestros abuelos, bisabuelos, que venían de afuera y acá como escuchaban y entendían, te anotaban. Por eso mi apellido no es el real. Escucharon cualquier cosa y así anotaron, bueno, Galicini, y era Galiquio. Bueno, así alguien tradujo mal y acá el lo tradujo como celeste en vez de celestial. En la iglesia católica también usa que le dice a los cardenales los purpurados cuando van al cónclave. Sí. Pero ahora vamos a ver por qué el púrpura era el color de los reyes y de condes y de gente muy, muy adinerada. Porque vamos a entender estos significados. Bueno, de ahí viene el celeste, nacido de sangre en vez de sangre celestial, de sangre celeste, y luego empezaron a decir azul. De ahí viene sangre azul. Pero en realidad el azul lo que está representando es la procedencia de Jesús, que Él viene del cielo. ¿Por qué el púrpura era el color de los reyes? Eran los únicos que se podían permitir usar ropa púrpura y tener tapices en sus habitaciones, en sus palacios, púrpura.
porque era el color más caro del mundo. Muchísimos siglos y milenios atrás, los fenicios descubrieron el color púrpura de un molusco, de un caracol, del mar Mediterráneo en la zona de Tiro. ¿Se acuerdan de Tiro y Sidón? Que Jesús habló. Hay una historia linda con Tiro y Sidón, pero bueno, aparte, ¿no? Ellos... El actual Líbano. El actual Líbano, gracias. En el actual Líbano. Descubren que se puede sacar esa tinta color púrpura, pero ¿cuál es el problema? Que para hacer 1 gramo de esa tinta necesitaban 10.000 caracoles. Así que cuando alguien le decía el precio del púrpura, decía caracoles. Porque era una fortuna. Qué malo chiste, pero bueno. Denme un mate para pasar este mal trago. El chiste tiene que hacer reír, así que si es malo y se ríen, cumplió su función. Pero no, es verdad, necesitaban 10.000 caracoles para hacer 1 gramo de esa tinta púrpura. ¿Alguien se acuerda? Yo dije púrpura. No, ojo, no estoy tomando prueba, esto es para agilizar la mente. Yo quiero que ustedes entiendan que acá no hay ninguna competencia, quién sabe más. Es para que todos aprendamos. Así que si alguien se equivoca, si alguien pregunta algo que cree que es una pregunta tonta, no hay preguntas tontas. Para ir agilizando la mente. Púrpura, Nuevo Testamento, le voy a dar algunas pistas. Libro de los Hechos. Y le tiro otra pista más. Ministerio del apóstol Pablo. La mujer. Ajá. ¿Cómo se llamaba? ¿Te acordás el nombre? Lidia. Sí. Lidia. Hechos, allá por el capítulo 16 está la historia de Lidia en Filipo, porque se trabajaba para curtir las pieles y las telas, teñirlas de color púrpura, se trabajaba donde había agua. Y Pablo se va a predicar allí a orillas del río y encuentra un grupo de mujeres y les habla del Señor, y allí estaba Lidia, que era vendedora de púrpura. Por eso Lidia, cuando dicen Lidia, era una mujer de la alta sociedad, de las pocas personas que tenían dinero en esa época. Ella era originaria de Tiatira, ¿se acuerdan? Una de las 7 iglesias de Asia Menor, una provincia romana en esa época. Y dice que, bueno, las mujeres escucharon el mensaje, pero Lidia se quedó impactada y prestó atención, y ella era temerosa de Dios, pero ahora estaba escuchando de Jesucristo, del Salvador, y ella se rindió al Señor de todo corazón. Qué hermosas esas conversiones, cuando uno ve gente que lo conoce a Cristo y se tira a la pileta, ¿no? Y abraza la fe. Yo oro por esa obra del Espíritu Santo. Yo sé que en cada uno de nosotros Él está haciendo su obra, pero oramos por más gente, que el corazón se abra, que el Espíritu Santo les traiga convicción de pecado y puedan verlo a Jesús con los ojos de la fe y rendirse. Esta mujer abrazó la fe y no solo creyó en Jesús, sino que hizo algo muy lindo. Ella puso su casa a disposición. Y lo dice así en la versión 60, en el libro de los Hechos, dice Pablo, nos obligó a quedarnos en su casa. Dijo, si ustedes consideran que yo soy digna de esta fe, ella veía algo tan grande, la fe en Jesús, entonces quédense a morar en mi casa. Y dice, nos obligó, o sea, quédense. Y fue un centro de reunión. ¿Saben qué lindo? Creo que hay un monumento, una placa recordatoria de Lidia, porque fue la primer mujer y de hecho el primer europeo. Hay mala onda para este lado. Ahí está. La primer persona europea de lo que hoy es Europa entregada a Cristo. El que dice que la Biblia es machista no la entendió, porque lo que la Biblia habla de la mujer en ese contexto que sí era muy machista, cómo la palabra del Señor realza el ministerio de la mujer.
¿Por qué Pablo fue a predicarle a las mujeres? Porque Pablo entendía bien esto y Pablo habla mucho de eso. La primer persona europea entregada a Cristo, una mujer, Lidia, que vendía telas púrpura. Así que ella tenía relación con gente de mucho dinero, porque repito, en ese tiempo todavía se hacía con el caracol, no había tintas sintéticas como hoy, entonces era carísimo, solo la gente adinerada podía comprar esa ropa color púrpura. Qué linda historia, ¿no? Así que el azul nos habla de la procedencia de Jesús, Él viene del cielo, pero el púrpura nos habla del Cristo Rey. Amén. Del Cristo Rey, la realeza de Jesús, así como el oro nos habla de la realeza de Jesús, el color púrpura, y ese color estaba allí presente. Usted dirá, ¿cómo hacían los israelitas en el desierto para tener telas púrpura? Y lo que se cree es que eso es parte de los tesoros que trajeron de Egipto. ¿Sí? Vamos a cambiar micrófono, a ver si tenemos otro por ahí. Se cree que es parte de todo, porque ellos no solo trajeron oro, plata y demás, vestimentas, telas, y Egipto era un imperio muy rico. Entonces, ellos trajeron de Egipto todas esas riquezas. El púrpura, la realeza de Jesús. El escarlata, no hace falta explicación, la sangre. Bueno, no importa. La sangre redentora de Jesús, la sangre derramada. Amén. Y después tenemos el blanco, que nos habla de la pureza, que nos habla de Jesús, el hombre perfecto. El hombre perfecto. Esa naturaleza humana sin contaminación. Jesús, el de las buenas obras. ¿Cómo sabemos eso? Apocalipsis 19:8. Que a su iglesia, a nosotros, se nos permite entrar a las bodas del Cordero con lino fino, limpio, resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. Las acciones justas. Así que soy salvo por gracia, pero la gracia debe generar acciones justas. Amén. Algunos se quedan ahí nomás. Soy salvo por gracia, así que haga lo que haga, no va a modificar en nada. No. Si realmente vivo en la gracia, por naturaleza, no es por obligación, no es por una lista de requerimientos y mandamientos, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que genera? Fruto. El fruto sale por naturaleza. Amén. El manzano no está haciendo fuerza, tiene que salir una manzana y no una pera. No, da manzanas porque esa es su naturaleza. Las buenas obras son parte de la naturaleza del cristiano. Y lo voy a repetir si lo quieren apuntar. Las buenas obras son parte de la naturaleza del creyente. Amén. Y esos 4 colores también nos van a representar los 4 evangelios, porque los 4 evangelios nos presentan al Cristo que derramó su sangre, al Cristo que es un humano perfecto, al Cristo que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al Cristo que viene de los cielos. Amén. Los 4 evangelios así nos presentan a Jesús. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después tenemos otro material, la madera de acacia. Yo no sé si alguien vio alguna vez un mueble o un piso o al menos una foto en internet. Si usted quiere en su casa, busque una foto de algo hecho de madera de acacia. Es preciosa. Tiene un grano, porque los expertos en madera dicen que está mal dicho la veta. Nosotros decimos tiene una linda veta. En realidad se le llama grano. Maravilloso, un color amarillento, se va volviendo oscuro y tiene algunas líneas hasta rojizas cuando va madurando la madera. Yo vi fotos de un piso hecho con madera de acacia. Y es una madera dura, pero fácil de trabajar. Y es una madera de densidad media, dice que pesa algo de 640 kilos por metro cúbico. Es densidad media. Hay algunas maderas más pesadas y otras más livianas,
pero es una madera súper resistente a la humedad, no se pudre, súper resistente a las plagas, las termitas y todas las plagas que se comen la madera. ¿Cómo podemos definir la madera de acacia? Una madera incorruptible. Una madera incorruptible. La madera de acacia representa la naturaleza humana, la carne, la parte humana de Jesús. Era una madera incorruptible. Jesús no se corrompió en cuanto a lo moral, no se corrompió en lo espiritual, pero aún en su muerte no conoció su carne, hablando ahora de la parte humana, no conoció corrupción. Por eso la madera de acacia estaba adentro, escondida, adentro del oro que enchapaba la madera de acacia, ¿no? Y también nos habla de características nuestras como cristianos. Tenemos que ser resistentes a la corrupción. Tenemos que ser duros y resistentes a los problemas, a las pruebas, a las tentaciones. Ahí tenemos que ser duros, pero blandos para ser trabajados por el carpintero del cielo. Tenemos que dejarnos trabajar fácil por el Señor. Por eso yo dije, esto no es solo una clase de historia o de arquitectura bíblica. No, esto es una palabra de parte del Espíritu Santo para nosotros, para aplicarla y para entender qué quiere Dios de nosotros. Amén. Es totalmente práctico. Entonces, no soy blandito, no soy de cristal para el enemigo. Ayúdanos, Señor, ¿sí? No quiere decir esto que usted nunca llore, que usted nunca se angustie. No, usted se va a angustiar, usted va a llorar, se va a preocupar, pero va a ir a los pies de Jesús, usted va a clamar a Él y usted se va a fortalecer en el Espíritu y se va a levantar en victoria. Amén. Entonces, gloria a Dios. Tenemos que ser como la acacia. Me rindo a Dios, que Él trabaje, que Él me deforma, que Él me pula, pero salgo bien trabajado y duro y resistente a los problemas, a las tentaciones, a las luchas, a eso que el diablo te quiere venir a predicar en la mente. Ahí tenés que ser duro, duro. Pero cuando vos ves que viene de arriba el carpintero con sus herramientas, acá estoy, Señor. Trabajá, dame forma, porque queda tan lindo. Y es tan linda la vida de un cristiano, pulida por Dios, formada por Dios. Amén. Eso nos representa la madera de acacia. Y decía, Jesús no se corrompió ni en lo moral ni en lo espiritual. Jesús respetó la ley que Dios reveló a Moisés. Lo que Jesús no respetó fueron las leyes inventadas por los fariseos. Yo quiero dejar bien en claro esto, porque Jesús nace bajo la ley. Él no respetó, por eso lo criticaron cuando sus discípulos comieron espigas en día sábado, cuando Él sanó en un día sábado, y por muchas otras cosas, porque no se lavaban las manos. Pero yo aclaré esto, no es que los fariseos decían, che, qué cochinos tus discípulos, ¿cómo no se van a lavar las manos antes de comer? No era por la higiene, era la costumbre que hasta el día de hoy, que está el jarrito atado a la canilla con una cadenita, y primero tengo que agarrar y llenar el jarrito con la mano derecha y verter el agua sobre la izquierda. Luego tomo con la mano izquierda y lleno el jarrito y echo el agua sobre la derecha. Y luego tomo, y 7 veces así. Para eso ya las tripas están chiflando. ¿Pero eso estaba en la ley de Moisés? No, lo inventaron los fariseos. Eso es, quiero que usted entienda, hay cosas que hay que entender desde lo judío, vamos a entender cosas que hay en la Biblia. Eso es lo que Jesús dijo. Ustedes se preocupan por lo que entra al estómago, y Jesús era tan claro y Él hablaba directo. Dijo, ¿saben qué? Lo que va a la panza va a la letrina, se va allá a la cloaca. Ustedes están preocupados por eso, tengan cuidado con lo que sale de adentro del hombre, que eso contamina. Límpiense de eso, ahí donde el jarrito de agua no llega, pero saquen eso de sus corazones, sepulcros blanqueados. Le dijo de todo a los fariseos. Eso es lo que Jesús no respetó.
los inventos de los fariseos, pero él la ley la respetó, por eso él subía a las fiestas judías. ¿Por qué le dijo, para la venida del Espíritu Santo, le dijo a los discípulos, quédense en Jerusalén, no se vayan, porque faltaban, cuando él asciende, habían pasado 40 días, faltaban 10 días para Pentecostés. Entonces hay una orden práctica del Señor. ¿Para qué van a volver, van a viajar a los pueblos y volver de acá 10 días a Jerusalén? Directamente quédense 10 días para celebrar el Shavuot, que era una fiesta de peregrinación, donde todos tenían que subir a celebrar en el templo. ¿Sí? Y una vez que venga el Espíritu Santo, que ya esto se va a transformar no solo en una fiesta de cosechas y primicias, sino que va a ser una fiesta espiritual, entonces ahí sí, salgan de Jerusalén y vayan a Judea, vayan a Samaria, como decía mi esposa en la radio ayer. Miren, los mandó a Samaria. Los judíos no tenían prohibido, hasta el día de hoy esquivan Samaria. Ustedes métanse en Samaria, que esos también se tienen que salvar. Y así hasta lo último de la tierra, vayan hasta la Argentina. No van a llegar ustedes, pero van a llegar los que van tomando el mensaje. Y Chile, para que no se nos enojen. El sur, allí que todos dicen es el fin del mundo, ¿no? Y hablábamos en la radio de el mundo está muy enojado con Estados Unidos, han cometido realmente muchas atrocidades y se han ganado la mala fama, pero también hubo hombres y mujeres de Dios que vinieron de Inglaterra. Los cuáqueros eran protestantes, eran evangélicos y dejaron una raíz de fe en Norteamérica. ¿Usted nunca se preguntó por qué en la parte norte es otro mundo a todo el resto de América? A Centroamérica, Sudamérica. ¿Por qué la prosperidad se quedó ahí? Porque fue una nación creada, que ellos muchas veces lo dicen, una nación bajo Dios, bajo principios cristianos. ¿Sí? No fueron perfectos, pero tuvieron raíces cristianas. Usted se da cuenta que los mexicanos también dicen nosotros somos norteamericanos. De hecho están en el norte, pero cruzando la frontera es otro mundo. ¿Por qué? Y bueno, ¿cuáles son las raíces? Si bien hay evangelio en México, sí, por supuesto, aquí también, pero las raíces de una nación tienen mucho que ver. Cristo, cuando Cristo dijo, el que hace su casa sobre la roca, eso no es cualquier cosa, ¿no? Una nación bajo Dios. Fueron los primeros capitalistas. Sí. En el dinero, en el billete, dice. In God we trust, en Dios confiamos. Hoy hay una decadencia, pero está bien, ¿no? Ellos se han ganado mala fama, pero ellos establecieron un orden mundial allí después de la Segunda Guerra Mundial, por el año 45, de ahí en adelante, se disputó con Rusia, ¿se acuerdan la Guerra Fría y todo eso? Se disputó ser potencia, y no fue un buen orden mundial. Pero el orden que se viene ahora y quieren establecer es 10 veces peor. Ahora no, pero el imperialismo yanqui, olvídese del imperialismo yanqui. El gran peligro de hoy es el imperialismo chino. El de Estados Unidos no fue bueno, pero no se metió con la fe de nadie. El de China es totalmente antidios. Y es el comunismo, donde un puñadito son los multimillonarios y el resto tiene que estar en la miseria. Si no, mire Cuba, Venezuela. Nosotros tuvimos en Cuba y lo vimos en carne propia lo que es el socialismo. Ellos lograron la igualdad, son todos pobres, todos. No hay quien pueda ayudar a su vecino. Venezuela es un desastre y hoy Argentina está en ese camino. Pero estamos clamando y orando para que se corte esa tendencia, que se corte en el nombre de Jesús. Yo sé que el mundo va en decadencia, pero Dios puede hacer un paréntesis. Dios puede hacerlo. Yo no sé, yo no quiero hablar de política esta noche, pero a veces Dios necesita locos para que hagan cosas que los cuerdos no se animan. Aunque no nos guste, a veces Dios necesita locos. Un Ciro.
Yo escuchaba a este hombre, que no sabemos todavía si va a llegar o no, pero decía ayer, Milei decía, lo primero que voy a hacer es viajar a Israel, yo me voy a alinear con Israel. Y quiero mudar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. No sé realmente qué va a hacer, ¿no? Ninguno lo sabe, pero sí sabemos lo que va a hacer el resto, ¿no? Lo que van a hacer lo sabemos bien. Yo digo, por lo menos si cumple, es una maldición menos que va a pesar en nuestra patria. Porque cuántas veces predicamos lo que Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Y Argentina no ha hecho otra cosa que maldecir a Israel. Ustedes vieron cómo le fue a Chávez por maldecir a Israel. Argentina ha maldecido a Israel votándole en contra en la ONU, reconociendo al grupo terrorista Hamas, que es el que gobierna Franja de Gaza, como una ONG, asociándose con los iraníes, de manera deliberada, no investigando como corresponde los atentados en los 90 a la AMIA y a la Embajada de Israel. Eso trae maldición a la tierra. Entonces dije, bueno, si cumple eso, es una piedra menos. No va a ser fácil, ¿no? Pero bueno, yo lo único que quiero ya a esta altura, no me importan los colores políticos ni los nombres, alguien que tenga un poquito de temor de Dios. Eso es lo que quiero. Un poquito de temor de Dios. Y que no llene de brujos la Casa Rosada y los lugares públicos, que no lo llenen de brujos. Y después veremos, que Dios nos ayude, ¿no? Él nos va a ayudar, esté quien esté, a su pueblo Dios lo va a auxiliar, yo tengo esa seguridad. De Él dependemos nosotros, de Él dependemos. Y estamos hablando, ¿no? de Israel y de todas estas cosas, que justamente una de las cosas malas que tiene nuestro país es que no es de madera de acacia, es muy corruptible. Ayúdanos, Señor. Es de pino, de alcornoque, no sé. El pueblo también tiene que reconocer que tiene que cambiar muchas cosas, ¿no? Y Jesús respetó la ley de Dios, no se corrompió en lo moral, en lo espiritual, pero ni siquiera su físico conoció corrupción. Salmo 16:10. Salmo 16:10. Otra hermosa profecía de David. Salmo 16:10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Qué lindo. ¿Se acuerdan cuando lo estudiamos en el tema de los cambios espirituales que hubo en el mundo espiritual cuando Jesús muere y resucita? Que Jesús rescata a los salvos del Seol y se los lleva al paraíso. Por eso dice que llevó cautiva la cautividad. ¿Saben que ayer escuchaba a un etíope que es cristiano, que tiene la misma revelación de lo que nosotros estábamos enseñando aquí, de que Jesús, cuando muere físicamente, Él desciende a los infiernos y Él rescata a los salvos y se los lleva al paraíso. Yo digo, mirá, este etíope tiene esa revelación que muchos evangélicos no la tienen. No porque no está en la palabra, quizás pasó de largo. Claro, no todos tenemos que tener toda la revelación, todavía estamos aprendiendo un montón de cosas. Pero me gocé de escucharlo a un cristiano etíope diciendo esto, ¿no? Pero también esta es una profecía hermosa, mesiánica, donde hablaba ya David de que el cuerpo de Jesús no iba a conocer la corrupción. Por eso la madera de acacia representa a Jesucristo, la parte humana, la parte de su carne. Y terminamos con esto, el aceite para la lámpara, otra de los requerimientos para el tabernáculo. ¿Qué es el aceite? Es la unción del Espíritu Santo, Jesucristo el ungido. Amén. ¿Qué quiere decir Mesías?
ungido en hebreo. Mesías no es otra cosa que ungido en hebreo. ¿Qué quiere decir Cristo? Ungido en griego. Esa es la palabra. Cristo y Mesías es lo mismo. Es ungido. Mesías, si lo quiere anotar, ponga ahí igual, hebreo, ungido. Cristo, igual en griego, igual, ungido. Él es el ungido. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Vamos a ver qué simbolizaba el aceite para la lámpara. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 10. ¿Se acuerdan quiénes recibían la marca de la unción con el cuerno de aceite? ¿Quiénes eran llamados? Los reyes, los profetas y los sacerdotes. 3 ministerios o 3 características de Jesús. Él, el Rey de Reyes. Jesucristo, el profeta. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Él fue el ungido. Amén. 1 Samuel 2:10. ¿Qué dice? Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey. Amén. Y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Está hablando de Jesús, reinado mesiánico. Lucas, capítulo 2, versículo 26. Aquí vemos a Jesús, Jesucristo, el ungido, el Mesías, el rey, el sacerdote, el sumo, y no es sumo, gran sumo sacerdote, un título que no existía, gran sumo sacerdote y el profeta. Sí. Como mayúscula siempre se refiere a... Sí, a Jesús. Sí. Lucas 2:26. Lucas capítulo 2, versículo 26. Dos 26. Y lo había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido el Señor. Al ungido del Señor. Esta es una historia linda, pero después vamos a verla bien en profundidad. Un viejito, un ancianito llamado Simeón, un hombre de Dios con todas las letras, un hombre guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le había dicho que no se iba a morir antes de ver al ungido. Yo hoy leía esto y realmente te pone la piel de gallina, porque me puse en el lugar de este viejito y dice que él, guiado por el Espíritu Santo, va al templo en el momento exacto que estaba entrando José, María con el bebito, que no tenía una aureola en la cabeza, era un bebito, y no era el único matrimonio que iba a ser la Brit Milá, que es la circuncisión, la presentación en el templo. Había un montón de familias ingresando al templo. Recuerde que el templo oficiaba también de registro civil. El templo guardaba la documentación de los nacimientos, de qué tribu eran y demás. Y en medio de todo ese gentío, y en medio de todos esos matrimonios y de todos esos bebitos que iban a ser presentados, el Espíritu Santo le marca a este viejito y le dice, es ese. Y él va y los bendice a José y a María, y él lanza una palabra profética maravillosa. Él dice, él tiene la revelación de que la gracia era para todos. Él dice, luz para todas las naciones, luz a todas las naciones y gloria de su pueblo Israel. ¿Cómo el cristiano puede rechazar al pueblo de Israel? Nosotros tenemos que amar a Israel.
porque Jesucristo es la gloria de Israel. En la carne Jesús era judío, Él nació de la tribu de Judá, de la familia de David, familia amada por Dios y amada por el pueblo. Pero qué lindo esta palabra que se cumplió 2000 años después. Él es nuestra luz. Luz para todos. Era un bebito todavía que no sabía ni hablar, que había que cuidarlo. Y este viejito tuvo una revelación del Espíritu Santo. Este es luz para todas las naciones y es la gloria de su pueblo Israel. Y él dijo también, este va a ser para levantamiento de muchos, pero para tropiezo de muchos también. Muchos hoy tropiezan con el Mesías, incluso sabios judíos tropiezan con Jesucristo. Y dijo, va a ser alguien que va a levantar mucha controversia, se va a levantar contradicción. Él profetizó todo esto. Y hasta el día de hoy sucede. Y la ve a María y le dice, mamá, y Dios me dice esto, una espada atravesará tu alma. Porque esa mujer que era jovencita en ese momento con su bebé tan amado, tan cuidado, el Señor le estaba revelando, un día lo iba a ver en la cruz, clavado como el peor de los criminales, sufriendo. Era una espada que iba a atravesar el alma de María, de una mamá, viendo a su hijo injustamente morir de una forma tan horrenda. Nos aflojamos todos de solo pensarlo. Y él dijo, Señor, gracias, porque ahora puedo cerrar mis ojos en paz, ahora despides a tu siervo en paz, porque ya lo he visto. Y lo tuvo en brazos. Me hubiera gustado, no sé, ser aunque sea 5 minutos Simeón. Y estaba a punto de morir y estaba contento. Ya está, puedo ir a descansar tranquilo. Ya lo vi al Mesías y ninguno lo estaba viendo. Es más, sus padres, dice que se quedaban maravillados. No entendían, no terminaban de entender lo que estaba pasando. Se quedaron maravillados de todas esas palabras. Ya está, lo vi. Ya nació en mi época. Ser 5 minutos, Simeón, para haberlo tenido a Jesús de bebito en brazos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio el de Simón de Cirene! Un día quiero hablar de Simón de Cirene. ¡Qué privilegio! Tremendo. Tenemos que amar a Jesús. Él está allí revelado. Él está revelado. El ungido está revelado allí. Pero qué lindo que no solo está revelado en una figura del Antiguo Testamento, fue revelado aquí. Fue revelado aquí a nosotros. Nos fue revelado. Yo le invito a estar de pie en esta noche. Gracias, hermana querida. Gracias por este servicio. Vamos a agradecerle al Señor. Vamos a dejar nuestras cargas, preocupaciones a los pies del ungido, del Todopoderoso. Él hoy ya no está autolimitado. Él hoy está a la diestra del Padre. Y Él sigue siendo el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente. Cierre sus ojos, dele gloria al Señor. Te agradecemos, Jesús. Gracias por tu amor por nosotros, por tu misericordia estamos aquí. Gracias porque cada uno de mis hermanos y hermanas que están esta noche aquí compartiendo estos tiempos gloriosos en tu casa, ellos son fruto de tu sacrificio, de tu muerte, más también de tu resurrección, de tu amor. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por habernos revelado a Jesús. Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Solo en este momento tenemos pensamientos y palabras de gratitud para ti. Queremos dejar a tus pies todas las cargas, las preocupaciones, situaciones, Señor, todo a tus pies. Encárgate tú de tantas cosas que nosotros no podemos hacer, no podemos cambiar. Solo tú puedes. Pero en esta noche juntos queremos adorarte, también con los que nos están mirando en vivo, aquí en Argentina, allí en Europa y en otros lugares, Señor, los que nos van a ver después en diferido por YouTube. Los bendecimos, que tu presencia hermosa, tu Espíritu Santo glorioso llegue a cada rincón. Señor, así como llenaste aquel tabernáculo con tu gloria,
Límpianos y santifícanos, que podamos ser conforme a tu diseño, Señor. Podamos agradarte a ti. Quita de nosotros lo que no te gusta. Oh, amado Señor, límpianos, lávanos con tu preciosa sangre. Allí en el tabernáculo, antes del aceite para dedicar, primero se rociaba la sangre para redimir, para santificar. Señor, tu sangre preciosa nos limpie y tu Espíritu Santo nos llene, Señor, como aquel tabernáculo. Que podamos, Señor, ser aquellos que te agradan a ti y que podamos cumplir cada uno de nosotros el ministerio que tú nos has encomendado, conforme a tu perfecta voluntad. Unge nuestras vidas, unge nuestras manos, unge nuestras lenguas, que al abrir nuestra boca proclamemos palabra de poder, revelación tuya, Señor, palabras de vida eterna, palabras de fortaleza, que aviven la fe del que escucha. Oh Señor, usa nuestras vidas. Somos morada tuya, somos templo. Ayúdanos, Señor, a que cada parte de nuestro ser refleje tu gloria, como veíamos en ese salmo tan hermoso. Todo en tu templo proclama tu gloria. Que todo en nuestras vidas proclame tu gloria. Amado Señor, amado Salvador, gracias te damos, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos. Con todo nuestro corazón te adoramos. Y, Señor, bendice a este pueblo hermoso que son tu especial tesoro, Señor. Con toda clase de bendición. La espiritual, la eterna y la de la tierra también, Señor. Que nada les falte, sino que más bien haya sobreabundancia en cada hogar de tus hijos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale al Señor un fuerte aplauso. Amado Jesús, recibe la gloria, recibe la honra, recibe el reconocimiento, Señor, de tu pueblo. Gracias, Señor. Bendito, Señor.